¿Alguna vez te dijeron que eras demasiado curioso? Stephen Hawking también. Pero él no dejó de hacer preguntas, y una de ellas lo llevó a desafiar al mismísimo tiempo. Nació un día simbólico, 8 de enero de 1942. Exactamente 300 años después de la muerte de Galileo. ¿Coincidencia? Quizá. Pero desde pequeño, Stephen parecía destinado a mirar más allá. Creció en una casa que parecía sacada de un laboratorio de alquimia. Su padre era médico especializado en parásitos. Su madre, una de esas mujeres que leían libros mientras caminaban. La familia cenaba en silencio, cada uno absorto en su propio libro. Nada era normal, pero todo era profundamente estimulante. En la escuela, no fue precisamente un genio. De hecho, sus notas eran mediocres. Pero había algo en su mirada, una chispa. Como si su mente estuviera resolviendo ecuaciones que el resto aún no sabía que existían. Los profesores decían que era flojo. Pero lo que no veían era que él simplemente se aburría con la velocidad del mundo. A los 8 años, Stephen ya desarmaba relojes solo para entender cómo funcionaban. No para arreglarlos, sino para ver el corazón del tiempo. ¿Quién hace eso a esa edad? Le fascinaban las estrellas. No de una manera poética, sino matemática. Mientras otros niños jugaban a ser astronautas, él calculaba trayectorias orbitales con lápiz y papel. No quería viajar al espacio. Quería entenderlo. Pero también tenía un humor ácido, sarcástico. Uno de esos tipos que parecía más viejo que sus profesores. Siempre tenía una pregunta de más, una objeción, una idea retorcida que hacía a todos dudar. Si había una regla, él preguntaba, ¿por qué? Si había una certeza, él decía, ¿y si no? A los 17 años entró a Oxford. Sin parecerse en nada al clásico estudiante brillante. Caminaba con torpeza, hablaba poco, pero cuando abría la boca, el silencio era absoluto. Sus compañeros lo apodaron Einstein, primero como burla, luego con respeto. Era competitivo. Participaba en el equipo de remo como timonel. No porque le gustara el deporte, sino porque el puesto no exigía fuerza, sino estrategia. Controlaba el ritmo de los remeros, como si ya estuviera practicando para controlar el ritmo del universo. En esa etapa empezó a notar algo extraño en su cuerpo. Tropiezos, manos que no obedecían, una torpeza nueva. Pero él no le dio importancia. Estaba demasiado ocupado intentando resolver los misterios del cosmos como para detenerse a mirar los suyos. Era brillante, incómodo, arrogante a veces. Un joven que parecía ir un paso más allá de todos. Pero todavía no sabía que su cuerpo comenzaría a retroceder, mientras su mente solo quería acelerar. ¿Te imaginas lo que es tener una mente que quiere comerse el universo, atrapada en un cuerpo que empieza a apagarse? Y sin embargo, esto apenas es el comienzo. Si te está gustando esta historia, suscribirte es una forma sencilla de apoyar este tipo de contenido profundo. Y si ya lo hiciste, gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora dime, ¿crees que la genialidad se detecta desde niño, o es algo que se forma con el tiempo? Te leo en los comentarios, y estoy seguro de que ahí habrá más de un buen debate. Oxford le quedaba chico. Stephen quería más. Más preguntas. Más fórmulas. Más caos. Lo fascinaban las teorías que hablaban de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Mientras la mayoría estudiaba para aprobar exámenes, él estudiaba para entender el universo. Pero algo andaba mal. Tropezaba más seguido. No podía sostener una taza sin derramarla. Sus amigos lo notaban. Él se reía. Pero por dentro, el miedo comenzaba a susurrar. A los 20 años, Stephen entró a Cambridge para estudiar cosmología. Allí conoció a Denis Ciama, un físico que no solo le abrió puertas, sino también la mente.
Le dio libertad. Libertad para pensar en agujeros negros, en singularidades, en el origen del todo. En lo que no se ve, pero sostiene todo lo que vemos. En ese entorno, su mente brillaba como nunca. Podía hablar durante horas de cosas que nadie entendía, y sin embargo, hacerlo con una claridad que desarmaba cualquier resistencia. Tenía un talento inusual, transformar lo imposible en comprensible. Como si el universo le hablara directamente y él solo hiciera de traductor. Pero su cuerpo ya no obedecía. Comenzó a caerse al caminar. A perder el equilibrio. A hablar más lento. Era como si su biología empezara a traicionarlo justo cuando su intelecto despegaba. Y aquí viene el punto de quiebre, lo invitaron a patinar en una pista sobre hielo. Él aceptó. Cayó. Fuerte. Pero lo más duro no fue el golpe, fue la revelación. Las pruebas comenzaron poco después. Visitas a médicos, análisis, incertidumbre. Cada pregunta nueva venía con una mirada seria. Cada silencio médico era más ruidoso que cualquier diagnóstico. Hasta que llegó. Esclerosis lateral amiotrófica. ELA. 2 palabras. 3 letras. Y una sentencia, te quedan 2 años de vida. 20 años. Una mente en expansión. Y una fecha de vencimiento. Como si al universo se le hubiera ocurrido limitar a quien más quería entenderlo. ¿Te imaginas recibir ese diagnóstico justo cuando estás descubriendo de qué estás hecho? Stephen se sumió en una especie de niebla. Dejó de ir a clases. Se aisló. Deprimido. Furioso. Apático. ¿Para qué seguir si todo iba a terminar pronto? Pero entonces, algo, o alguien, lo sacudió. Jane Wilde. Una joven estudiante de letras. Fuerte. Idealista. Práctica. La vida le había enseñado a resistir, y ella decidió enseñárselo a él. Se enamoraron. Y lo imposible ocurrió, se casaron. Stephen volvió a estudiar. A leer. A investigar. No porque creyera que podía ganarle a la enfermedad, sino porque, en algún rincón profundo de su mente, se negó a dejar de ser útil. A dejar de ser él. Mientras su cuerpo se deterioraba día a día, su mente explotaba en creatividad. Trabajaba con ecuaciones que desafiaban a Einstein. Pensaba en la naturaleza del tiempo, en los límites del espacio. Se obsesionó con los agujeros negros. Como si al estudiarlos, pudiera entender también su propio abismo. ¿Y si todo lo que pensamos que es fin, en realidad es transformación? Cada paso que perdía, lo convertía en una teoría. Cada músculo que se apagaba, era un motivo más para encender su intelecto. No había redención física, pero había revolución mental. Stephen no solo aceptó su diagnóstico, lo transformó en su impulso. Y así, comenzó a escribir su legado. No con las manos. No con la voz. Sino con el pensamiento más afilado que haya existido encerrado en una prisión de carne. ¿El cuerpo lo traicionó? Sí. ¿La mente lo abandonó? Jamás. Si algo de esto te mueve, te inspira o simplemente te hace ver la vida con otros ojos, suscribirte es gratis y significa mucho para mí. Y para todos los que valoramos estas historias que merecen ser contadas. Ahora dime. Si supieras que te quedan solo 2 años, ¿seguirías estudiando física? ¿O lo mandarías todo al diablo? Te leo en los comentarios, y no me guardo ninguna respuesta. 2 años. Eso fue lo que le dijeron. 2 años para vivir. 22 años de edad, y una cuenta regresiva que ya había empezado sin aviso. Cuando recibió el diagnóstico de ELA, no lloró. No gritó. No pidió explicaciones. Solo se quedó en silencio. Y ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Lo que vino después no fue una reacción heroica. No fue un despertar inmediato. Fue dolor.
denso, sordo, invisible, una nube oscura que lo envolvía por dentro. Sus amigos decían que había desaparecido. Iba a clase sin ganas. Deambulaba por los pasillos como un fantasma. ¿Cómo se sigue con la vida sabiendo que vas a perderla? Y no lentamente, sino con cada paso, cada trago, cada palabra. En esa oscuridad, Stephen empezó a soñar. Literalmente. Tenía sueños recurrentes en los que se ejecutaba. Un disparo. Una caída. Un vacío. Se despertaba sin entender si estaba vivo o muerto. Y sin embargo, no se detenía. Quizá por terquedad. Quizá por rebeldía. Quizá porque algo dentro suyo simplemente se negaba a obedecer. Fue entonces cuando le ofrecieron un proyecto. Una tesis doctoral. El tema, la singularidad del universo. El punto cero. El inicio de todo. ¿Ves la ironía? Mientras su vida parecía llegar a un fin, él decidió estudiar el principio de todas las cosas. Empezó a trabajar con otro genio, Roger Penrose. Juntos, desafiaron teorías establecidas. Postularon que si el universo tuvo un comienzo desde una singularidad, los agujeros negros podrían tener un final similar. Una idea tan compleja como hermosa. Pero algo más pasaba. Su cuerpo seguía cediendo. Ya necesitaba un bastón. Luego, una silla. Y, eventualmente, perdería el habla. El control muscular. La independencia. Todo. Y sin embargo, escribía con la mente. Conectaba ideas como quien teje constelaciones. Se movía más lento, pero pensaba más rápido. Era como si el universo le hubiese quitado la movilidad, para obligarlo a quedarse quieto y pensar lo que nadie más había pensado. Jane, su esposa, se convirtió en su compañera, su cuidadora, su soporte. Muchos la subestimaron. La llamaron mártir. Pero ella nunca se sintió así. Ella decía que Stephen era muchas cosas, pero, sobre todo, era divertido. Irónico. Brillante. Vivo. Sí, estaba muriendo. Pero lo hacía tan lentamente que parecía inmortal. Y mientras el tiempo avanzaba, algo empezó a notarse. Los 2 años se cumplieron. Y Stephen seguía vivo. 5 años. 10 años. 15. La condena parecía haber fallado. O, al menos, Stephen había encontrado la forma de reescribir la sentencia. En un mundo que nos vende urgencia y resultados rápidos, él eligió la lentitud para construir eternidad. Y lo más loco es que ni siquiera había escrito su libro más famoso. Ni dado sus conferencias legendarias. Ni se había convertido en ícono cultural. Todo eso todavía no había pasado. ¿Quién era este hombre que, condenado a morir, decidió en cambio reinventarse? Lo mirabas y veías fragilidad. Lo escuchabas y te temblaba el alma. Si este capítulo te dejó pensando, imagina lo que viene. Si todavía no te suscribiste, es el momento perfecto para hacerlo. Seguimos revelando una historia que no es solo ciencia, es puro coraje. Y ahora dime, ¿la ciencia debería tener en cuenta la fuerza de voluntad como una variable? ¿O todo es pura biología? Quiero leer tu opinión, sin filtros. Lo que para muchos era una enfermedad terminal, para Stephen Hawking se convirtió en un temporizador. Un reloj que no marcaba las horas, sino las ideas. Una cuenta regresiva hacia el infinito. A medida que su cuerpo se apagaba, su mente entraba en combustión. Ya no caminaba, ya no hablaba bien, pero pensaba con una claridad brutal. Y eso era todo lo que necesitaba. Su objetivo, comprender el universo. Su obsesión, los agujeros negros. Porque, para él, un agujero negro no era solo una región del espacio de donde nada escapa. Era una metáfora. Una imagen de su propia vida. Un lugar donde todo colapsa,
pero aún así algo sobrevive. Junto a Penrose, postuló que el universo mismo podría haber nacido de una singularidad, una densidad infinita contenida en un punto minúsculo. Como si toda la existencia fuera el eco de una explosión inicial que aún no deja de expandirse. Pero la comunidad científica no lo aceptó de inmediato. Dudaban. No por falta de pruebas, sino porque la teoría era tan audaz, tan elegante, que parecía ficción. Hasta que sus cálculos comenzaron a cerrar. Stephen no podía escribir con las manos. Entonces, lo hacía con la cabeza. Literalmente. Movía los músculos de la mejilla. Señalaba letras, fórmulas, palabras. Tardaba horas en escribir una frase. Días en construir una idea. Y aún así, avanzaba más rápido que cualquier otro físico de su generación. Publicó estudios que cambiaron las bases de la física teórica. Se enfrentó a Einstein, a Newton, a las leyes que todos daban por eternas. Y en lugar de destruirlas, las transformó. Pero mientras tanto, la enfermedad avanzaba. Cada tarea cotidiana se volvió un desafío. Comer, dormir, respirar. Perdió el habla por completo tras una traqueotomía. Y entonces llegó la voz sintética. Un aparato rudimentario, con acento robótico. Un sonido metálico. Impersonal. Y sin embargo, con el tiempo, se volvió suyo. Esa voz, dura y sin emociones, comenzó a decir cosas que conmovían al mundo entero. Stephen, con esa voz artificial, hablaba de humanidad. De tiempo. De esperanza. Y eso lo volvió distinto. No por su condición, sino por su forma de mirar la condición humana. Cada conferencia que daba, cada libro que escribía, era un disparo directo al intelecto. Pero también al alma. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio, decía. Y él no solo lo decía, lo demostraba. A diario. Vivía con una fecha límite invisible. Como si cada año fuera un regalo inesperado. Y por eso, lo aprovechaba. Publicó decenas de trabajos. Dio clases. Inspiró a miles. Y, contra todo pronóstico, seguía vivo. En 1988, publicó Una breve historia del tiempo. Un libro de ciencia. Difícil. Filosófico. Y se convirtió en un best-seller mundial. ¿Quién dijo que la física no vendía? Más de 20 millones de copias. Traducciones en más de 40 idiomas. Y de pronto, Stephen Hawking no era solo un físico. Era una estrella. Un símbolo. Una prueba viviente de que el pensamiento puede volar, incluso cuando el cuerpo está inmóvil. A cada año que pasaba, desafiaba la medicina. Pero no solo por sobrevivir, sino por lo que hacía con ese tiempo extra. Por cómo lo exprimía. Por cómo, aun con un cuerpo casi completamente paralizado, nos hacía sentir más vivos a todos los demás. ¿Te das cuenta de lo increíble que es eso? Si te está inspirando, imagina lo que todavía falta. Suscribirte no solo te mantiene al tanto, también apoya que este tipo de historias sigan contándose con profundidad. Y dime algo. ¿Qué harías tú si tuvieras una segunda oportunidad que no te correspondía? ¿La usarías para ti o para cambiar el mundo? Deja tu respuesta abajo, las mejores ideas a veces nacen en los comentarios. No tenía voz. Y sin embargo, el mundo entero lo escuchaba. Después de la traqueotomía que le salvó la vida, Stephen Hawking quedó completamente mudo. Fue el punto más frágil de su existencia. Imposible hablar. Imposible escribir. Solo quedaba el pensamiento. Pero entonces apareció algo que nadie esperaba. Una interfaz. Una computadora. Y una voz. Robótica. Artificial. Monótona. Nadie habría elegido esa voz. Pero Stephen lo hizo. Podía haberla cambiado.
Podía haber elegido otra más natural, más humana. Pero se encariñó con ella. Porque era su voz. Y porque, con ella, construyó un nuevo lenguaje. El del intelecto sin límites. Esa voz mecánica, desprovista de emoción, fue la que pronunció ideas que estremecieron a generaciones. Habló del tiempo. De los agujeros negros. De la posibilidad de que el universo no tenga un borde ni un principio. Y lo más asombroso, hablaba con humor. Porque sí, Stephen era gracioso. Participó en Los Simpson. En Star Trek. En The Big Bang Theory. Bromeaba con físicos y periodistas. Decía cosas como, me he dado cuenta de que incluso las personas que dicen que todo está predestinado, miran antes de cruzar la calle. Su ironía era su escudo. Y también su espada. Convirtió una silla de ruedas en un escenario. Un sintetizador en un micrófono. Un cuerpo casi inmóvil en una catapulta de ideas. Y la gente lo escuchaba. No por lástima. No por curiosidad. Sino porque lo que decía, cambiaba todo. Stephen habló de multiversos antes de que Marvel los hiciera moda. Habló de inteligencia artificial cuando nadie sabía qué era. Advirtió sobre los riesgos del cambio climático, las pandemias, la automatización. Y lo hizo con una calma desconcertante. Como si ya hubiera visto el futuro. Y aún así, creyera que vale la pena intentar salvarlo. No usaba el miedo para educar. Usaba la maravilla. Decía, mira hacia las estrellas, no hacia tus pies. Y eso hacía la gente. Miraba hacia arriba. Soñaba. Se hacía preguntas. Gracias a él, la ciencia dejó de ser solo para científicos. Y empezó a ser también para soñadores. Para niños curiosos. Para adultos confundidos. Para todos los que alguna vez se preguntaron: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Estamos solos? La voz de Stephen no era cálida. No era seductora. No era carismática. Pero era clara. Era firme. Y era imparable. Y eso bastó. Porque no hacía falta sentirlo en la garganta. Lo sentías en la piel. Si llegaste hasta acá, gracias por seguir explorando esta historia conmigo. Si todavía no te suscribiste, este es el momento. Cada capítulo está pensado para que sientas que el conocimiento también puede ser emocionante. Y ahora dime, ¿qué pasaría si la voz más poderosa del planeta no fuera humana? ¿Nos atreveríamos a escucharla igual? Dale, te leo en los comentarios, que ahí es donde empieza el verdadero debate. ¿Cómo pasa un físico teórico, sin movilidad ni voz, a convertirse en un icono pop? No hay una fórmula. Pero si existiera, Stephen Hawking la habría descifrado. Porque en algún punto, dejó de ser solo un científico. Y se convirtió en algo más. Un símbolo. Una figura. Una leyenda viva. Mientras otros se escondían tras bata y pizarra, Stephen se sentaba frente a auditorios repletos, a plateas expectantes, a cámaras de televisión. Y hablaba. Con su voz metálica. Con sus ideas afiladas. Con una convicción tan poderosa, que ningún músculo paralizado podía detenerla. No le bastó con cambiar la física. Quería cambiar la percepción que el mundo tenía de la ciencia. Y, sin buscarlo, también cambió cómo el mundo veía la discapacidad. Ya no era el hombre en silla de ruedas que habla raro. Era el hombre que entendía el universo mejor que nadie. Y eso, lo cambió todo. Stephen rompió los moldes. Salió en videoclips de rock. Se prestó para hacer reír en televisión. Apareció como personaje animado en series donde jamás imaginarías a un científico. Y nunca dejó de ser él. ¿Vanidad? No. Era estrategia. Sabía que para que la ciencia llegara a todos, tenía que salir del laboratorio.
Tenía que mezclarse con la cultura, con el humor, con lo cotidiano. Y ahí estaba él. En conferencias TED. En revistas. En eventos masivos. Cada aparición suya era un recordatorio de que el conocimiento no es algo reservado para una élite. Es de todos. Y debe compartirse. Pero no todo fue glamour. Su matrimonio con Jane se desgastó. La presión, la enfermedad, el tiempo, las diferencias. Se separaron. Y más tarde, se casó con su enfermera, Elaine Mason. Una relación intensa, compleja, polémica. Hubo acusaciones. Rumores. Momentos duros. Pero Stephen no hablaba de eso. Ni para justificarse, ni para defenderse. Simplemente, seguía. Seguía trabajando. Escribiendo. Pensando. Porque su identidad no estaba en lo que perdía. Estaba en lo que creaba. Y creó algo único. Una nueva forma de ser figura pública. Una nueva forma de ser referente. Una nueva forma de ser humano. Para millones de personas, Stephen Hawking fue más que un científico. Fue inspiración pura. Fue la prueba de que la mente puede resistir lo que el cuerpo no. De que no hay que rendirse ante lo irreversible. De que no hay que dejar de preguntar, incluso cuando todo lo demás se detiene. Más allá de sus teorías, su fórmula más revolucionaria fue su actitud. Y por eso, hoy, su imagen está en camisetas. Su voz en memes. Su nombre en películas. Y su legado, en millones de mentes que se atreven a pensar diferente. Si sentís que esta historia te mueve por dentro, suscribirte es la forma más simple de apoyarla. Este canal está hecho para contar las vidas que nos transforman. Y todavía queda mucho más por descubrir. Y ahora quiero saber, ¿hasta qué punto una figura pública debe seguir siendo modelo cuando su vida privada es complicada? ¿Le exigimos demasiado a los genios? Abrimos debate en los comentarios, que va a estar encendido. No hay ecuación que pueda frenar el paso del tiempo. Ni teoría que detenga lo inevitable. Ni genio que no sea, al final, humano. Stephen Hawking lo sabía. Vivió sabiendo que cada día podía ser el último. Y sin embargo, ninguno lo fue durante más de 5 décadas. Más de 50 años después de aquel diagnóstico que le daba 2. ¿Milagro? ¿Error médico? ¿Voluntad indomable? Quizás fue todo eso, y algo más. A medida que el siglo XXI avanzaba, su cuerpo era cada vez más frágil. Pero su mente, más afilada que nunca. Publicaba papers. Escribía libros. Daba entrevistas. Advertía sobre la inteligencia artificial, el futuro del planeta, la necesidad de mirar hacia las estrellas. Decía que la humanidad debía colonizar otros mundos. No por moda. Por supervivencia. Tenemos 100 años para salir de la Tierra, advirtió una vez. Muchos lo tomaron como exageración. Otros empezaron a escucharlo. Lo invitaron a la NASA. A foros internacionales. A conferencias donde los grandes del mundo lo aplaudían de pie. Pero también tuvo tiempo para lo íntimo. Se reconectó con Jane, su primera esposa. Reconstruyó vínculos con sus hijos. Dejó de intentar controlar todo y empezó a contemplar. Contemplar lo que había vivido. Lo que había perdido. Y todo lo que, contra todo pronóstico, había ganado. La muerte estaba ahí. Siempre. Sentada a su lado. Pero él no le temía. Decía, no le tengo miedo a morir, pero no tengo prisa. Tengo mucho que hacer primero. Y vaya si lo hizo. El 14 de marzo de 2018, a los 76 años, Stephen Hawking murió mientras dormía. Tranquilo. En su casa. Sin titulares dramáticos. Sin escenas grandilocuentes. Solo, se fue. Y sin embargo, se quedó. Porque ese mismo día,
era el aniversario del nacimiento de Albert Einstein. Y otra vez, como al nacer, el universo pareció guiñar un ojo. La noticia recorrió el planeta en segundos. No hubo rincón del mundo donde su muerte no se sintiera como una especie de vacío. Un agujero negro, emocional. Pero lo interesante es que nadie lo lloró solo por lo que sabía. Lo lloraron por cómo lo vivió. Porque en una sociedad obsesionada con el rendimiento físico, él demostró que la mente puede volar más alto que cualquier atleta. Porque en un mundo de ruido, él nos enseñó a escuchar incluso una voz metálica. Y porque, cuando todo estaba en su contra, él no se quebró. Se volvió eterno. Su silla de ruedas, esa que tantos asociaban con limitación, hoy está en un museo. Como un artefacto sagrado. Como prueba de que, a veces, lo que parece una prisión, puede ser un cohete. Si esta parte de la historia te tocó, te invito a que te suscribas. No por mí. Por todas las historias que siguen vivas, incluso después del final. Y ahora contame. ¿Crees que la muerte de alguien como Hawking es realmente un final o apenas un nuevo punto de partida? Deja tu respuesta abajo. En los comentarios, la conversación nunca muere. Hay cosas que la ciencia todavía no puede explicar. Y una de ellas es Stephen Hawking. Vivió con una enfermedad que destruye los músculos, los nervios, el habla, la autonomía. Y aún así, trabajó, escribió, enseñó, amó, bromeó, transformó. Los médicos no entienden cómo. Los físicos no encuentran la fórmula. Los escépticos callan. Y el mundo simplemente lo recuerda. ¿Fue su genética? ¿Su entorno? ¿Una combinación improbable de variables? ¿O algo que todavía no podemos medir? Porque no se trata solo de haber sobrevivido. Se trata de todo lo que hizo mientras sobrevivía. Y eso es lo que nos deja sin palabras. Stephen Hawking fue una paradoja viviente. El hombre que estudió el tiempo mientras el suyo se acababa. El hombre que perdió la voz y se convirtió en una de las más escuchadas del planeta. El hombre que no podía moverse y sin embargo, llevó nuestras ideas más lejos que nadie. ¿No es eso inexplicable? Incluso su forma de entender el universo rompía los límites. Decía que los agujeros negros podían emitir información. Que nada está realmente perdido. Que hasta en lo más oscuro puede haber una salida. Y quizás ahí esté la clave. Quizás su vida entera fue una demostración práctica de sus teorías más radicales. Una especie de experiencia viviente. Una prueba real de que el espíritu humano también tiene su propia física. Una física que no entiende de diagnósticos. Ni de estadísticas. Ni de imposibles. Una física que se rige por otra ley. La de la voluntad. Hoy, Hawking es leyenda. No por el culto a su figura, sino porque su historia contiene algo que todos necesitamos. Una chispa de lo que podríamos ser, si dejáramos de poner excusas. Si decidiéramos, de verdad, ir más allá de nuestros propios límites. No se necesita ser genio para admirarlo. Se necesita ser humano. Y estar dispuesto a ver lo inexplicable. Gracias por haber llegado hasta acá. Este viaje ha sido mucho más que una biografía. Fue una exploración del poder que tenemos, incluso cuando todo está en contra. Si sentiste algo con esta historia, suscribirte es tu forma de decir quiero más relatos así. Y te dejo una última pregunta. ¿Crees que hay una física del alma? ¿Una fuerza dentro de nosotros que aún no hemos logrado calcular? Dale. Déjala en los comentarios. Quizás, entre todos, podamos empezar a entenderla.